Viajeros, bienvenidos a Mochilazo. Yo soy Luis. ¿Estás pensando viajar a México? Y cuando piensas en México, piensas en playas, tacos y tequila. Si no sabes nada de tequila, lo único que tomas son shots en el bar, o si vives en México y solo sabes que hay blanco, reposado y añejo, este video es para ti. Primero, ¿qué es el tequila? El tequila es un destilado de una cactácea que se llama agave. Agave es la palabra en español para maguey. Y el tequila nace cuando el europeo trae la destilación a América. La principal diferencia entre el mezcal y el tequila es que el tequila se hace de un solo tipo de agave, el agave azul, mientras que el maguey puede usar diferentes tipos de agave para su fabricación. Por ley, el tequila debe contener al menos el 51% de agave. Recuerden, solo agave azul. El resto del contenido puede ser cualquier otro destilado, de caña, aguardiente, etc. Busca siempre los tequilas que sean 100% de agave. Está en la etiqueta, por norma deben de ponerlo. Esos son los buenos tequilas, 100% de agave. Luis, pero ¿cuántos tipos de tequila hay? Tienes muchos aquí. Acorde a la norma, hay 4 tipos de tequila. El tequila blanco o plata, silver llamado en Estados Unidos, no tiene maduración en barrica, así como se destila, se embotella y se vende. Después tenemos el tequila reposado. Por norma debe tener al menos 2 meses en barrica y puede tardar hasta 12 meses, un año. Después tenemos el tequila añejo. Por norma este tequila debe estar al menos un año en barrica y puede mantenerse hasta 3 años. Después tenemos extrañejos. Los extrañejos deben de tener al menos 3 años en barrica. Y después de eso el maestro tequilero decide cuándo ponerlo a la venta. Y por último tenemos una variante que se llaman tequilas cristalinos. Los cristalinos pueden ser de añejos o reposados, que es lo que hacen un proceso de filtración y le quitan todo el color de lo que es el añejamiento. Y también le quitan muchos sabores a mi punto de vista, porque ese picocito de pimienta de la barrica se pierde ahí. Y aquí una pregunta: ¿por qué esperar 1 año o 3 años para conseguir un tequila añejo si se le vas a quitar todo el sabor? No lo entiendo, pero así es como funciona. Esos tequilas son más suaves porque pierden todo este sabor que han ganado durante 3 años en barrica. Así que piénsenlo cuando vayan a comprar este. ¿Cómo se toma el tequila? Lo más comercial es que tomes un shot, tomes sal y tomes limón. Está bien, cada quien depende de lo que le guste. Le está agregando cítrico al alcohol. Y en México hasta el cereal se come con limón, entonces es muy normal que le pongas limón al tequila. Está bien. Si vas a hacer un trago, si vas a hacer un cóctel, el tequila blanco es recomendable para que lo hagas. Tiene sabores más cítricos, tiene todos esos sabores de la piña, de agave. Aquí se queda. Bueno, para coctelería, para shots, salecita y limón para que le dé sabor. Yo solo lo tomo con sal, pero eso es muy personal, es como a mí me gusta. Tequila reposado. Este es el ideal para hacer coctelería. Tiene un poquito de sabor de barrica, le quita un poquito el sabor completamente cítrico y fuerte que tiene el blanco, pero aún no tiene un sabor de añejamiento con ese picocito de la barrica que le da el roble. Este es muy bueno para mezclar, úsalo. Luego tenemos los tequilas añejos. Estos tequilas de aquí hacia la derecha ya no debes mezclarlos. Esos tequilas se degustan solos, con un poco de hielo. Si quieres ponerle un poco de agua natural, está bien. Pero esos tequilas ya debes de degustarlos solitos. ¿Para qué? Para que tu paladar pueda percibir ese sabor que extrajo el tequila de la barrica durante todo ese tiempo. Después tenemos tequila extrañejos. Esos tequilas son en barricas totalmente nuevas. Esto no lo mezclas con nada, ni con sal, ni con limón, nada. Solo pruébalo. Haz que tu paladar se enseñe a degustar esos sabores del picor de la pimienta, de la vainilla, de la canela que extrae todo el tequila de la barrica. Pruébalo así. Y luego tenemos los tequilas cristalinos añejos. Están muy suaves. Esto es como si tomas un vaso de agua. No necesitas nada para acompañarlos. Pero Luis, mucho bla 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 y nada de blue blue blue. Bueno, pues vamos a probarlos. Aquí tengo el tequila blanco. Es un Gran Orendain que ganó varias medallas de oro en el concurso de San Francisco de destilados. Sabores cítricos, poco de vainilla, un buen sabor de la piña que aún se conserva, los blancos. Aquí recomiendo primero dar un pequeño trago, saborealo, deja que todo tu paladar, toda tu boca se llene con el sabor, después degústalo completo. Muy bueno. Gran Orendain es un tequila blanco premium. El reposado ha perdido un poco de sabores cítricos y ha ganado más sabores a vainilla desde la barrica. Tequila añejo, esto es pura miel. Tiene todos los toques de la barrica, ese sabor de pimientita picante, un poco de canela, y este es un pecado mezclar. Se disfruta solo en las rocas con un poco de agua natural.
Tequila extrañejo, esto es un beso de Dios. Los sabores completamente del roble, sabores caramelo, sabor de maple que se fusionan con el tequila. Un tequila extrañejo es capaz de competir con un coñac de 4 letras, con un bourbon de 8 años de añejamiento. Esto es un tequila capaz de competir con los licores del resto del mundo. En color, como pueden ver, también es mucho más oscuro por todo ese sabor que ha adquirido de la barrica. Completamente ligero, es un sabor increíble, muy distinto al tequila blanco. Este tequila aún conserva los sabores de la piña de agave. Este tequila ha adquirido toda esa riqueza de caramelo y miel de maple de la barrica para fusionarlo con este sabor original. Por último tenemos el tequila cristalino añejo. Ha perdido ese sabor y ese olor del oak y es muy suave. Aún mantiene los sabores cítricos de la piña de agave. Si no eres muy fan del tequila en shots, te recomiendo que inicies con este. Este te va a hacer muy a gusto a tu paladar. Yo creo, para degustar tequila o que tu paladar se enseñe a degustar tequila, debes empezar por extrañejos hasta que termines aquí. Cuando tu paladar puede percibir todos estos sabores, estás listo para ser un maestro tequilero. ¿Cómo se lleva la comida? Aquí le podemos meter un poco de picante, un poco de mariscos, su sabor muy fresco. Aquí podemos meter más o menos unas enchiladas rojas, por ejemplo, unas enchiladas verdes. Para un añejo podemos meter carnes, un borreguito, unas costillas de res. Para los extrañejos, con todo, ponle al cereal si quieres. No, estoy bromeando. También con sabores más condimentados te va a caer muy bien en el estómago para digerirlo. Me gustaría hacer una comparación con el extrañejo ahorita que hablamos de coñacs, bourbons y lo demás. Veanlo los colores. Aquí tengo un coñac de 4 letras. Aquí tengo un bourbon añejado 8 años. Y aquí tengo un whisky escocés añejado 18 años. Vean los colores y vean los colores de los extrañejos. Esto puede competir con esto. Y por último, Luis, ¿pero cuál es el mejor tequila? Tenemos muchas marcas aquí: Gran Orendai, Don Julio, 1800, Centenario, Corralejo, Herradura. El mejor tequila es el que a ti te gusta, simple como eso. Pruébalos todos hasta que encuentres uno que se ajuste a tu paladar, pero siempre consume, siempre busca tequila 100% agave. Gracias viajeros, espero esto les haya servido para su viaje a México y conozcan más acerca del tequila y puedan probarlo y sepan lo que están consumiendo cuando vayan a mi país. Si les ha gustado el video, denle un like, suscríbanse si no se han suscrito, vean el viaje a México y compartan para que esta información le llegue a más gente a quien le sirva. Hasta luego, yo soy Luis y esto es Mochilazo.